Hola amigos, mi nombre es Gilbert Corrales y esto es Trucos de rendimiento para Internet Explorer 9. Bienvenidos. Esta presentación es la segunda en una serie de webcasts en los que vamos a estar hablando sobre Internet Explorer 9 y las características que Microsoft pone a nuestra disposición como desarrolladores y diseñadores web en este nuevo navegador de Microsoft para Windows. En esta presentación vamos a estar hablando sobre trucos de rendimiento para Internet Explorer 9 y cómo nosotros como desarrolladores y diseñadores web podemos sacar el mejor provecho de esta nueva plataforma y cómo podemos facilitar el desarrollo y el diseño de muchas de nuestras tareas. En próximas presentaciones vamos a estar hablando también de cómo podemos hacer que nuestra aplicación web o sitio web se comporte más cerca como una aplicación nativa en Windows, y además vamos a estar hablando sobre Internet Explorer 9 para Windows Phone 7 en su nueva versión de Mango. Los objetivos para este nuevo navegador fueron claves y muy específicos. En este momento vamos a hablar de tres. El lenguaje de marcado interoperable, o sea, poder interpretar el HTML y el CSS de la misma manera que otros browsers lo hacen. Y además poder ejecutar el JavaScript de la misma manera. Esto significa que vamos a necesitar solamente una línea base de código para nuestra aplicación y que ésta sea pues compatible con todos los diferentes browsers modernos que hay hoy en día a disposición de los usuarios. Esto también significa que vamos a poder maximizar los recursos de la computadora. Esto es un segundo objetivo. El equipo puso bastante énfasis en mejorar los gráficos y medios de manera que sean acelerados por hardware. HTML5 demanda un subsistema de alto rendimiento en gráficos, pues ese es uno de los fuertes que tiene este subsistema, y el equipo pues lo que hizo fue sacar provecho de el hardware que tiene a disposición la gran mayoría de computadoras de hoy en día. Además, en un tercer punto tenemos lo que es el alto rendimiento de HTML5 a lo largo de toda la plataforma. Este nuevo navegador tiene un nuevo motor de JavaScript llamado Chakra, el cual pues fue escrito desde el inicio para ser muy eficiente en su ejecución, además de poder sacar provecho inclusive de procesadores multicore en su ejecución. Además hubo un alto rendimiento, una mejora de alto rendimiento a nivel del layout de la página, también mandándolo al hardware, y en el despliegue de la página haciéndolo muchísimo más eficiente de lo que ha venido haciendo en diferentes browsers anteriores. Hoy nos vamos a enfocar en esta parte, en la parte de alto rendimiento y cómo nosotros como desarrolladores web y diseñadores vamos a poder sacar provecho de ciertas cositas para mejorar no solo el rendimiento de nuestras páginas, sino también la experiencia de nuestro usuario. Así que veamos, ¿cuánto sabes vos de rendimiento? Hay que leer alrededor de las hojas del té y saber cómo podemos mejorar. El web ha cambiado, ha ido evolucionando y no es el mismo que conocíamos hace años. Aquí vemos un análisis de los 5 periódicos principales del mundo y algunas estadísticas en cuanto a su implementación. Aquí tenemos esto, obviamente por cuestiones de paridad, simplemente lo quisimos anonimizar y vamos a ver los tamaños, los números de elemento, las reglas y archivos y bloques de script. En el caso del tamaño, pues vemos que varían bastante. Hay periódicos bastante pequeños donde su tamaño en kilobytes es desde 398, vamos hasta casi 2 megas, ¿no? Igual manera, pues tenemos los números de elementos que existen dentro de la página, pues varía, sin embargo, no tanto como el anterior, y vamos desde los 800 a los 2000 elementos. Las reglas de CSS también son bastante variables, vamos de 3000 a 600 archivos de imágenes, vemos que hay algunos bastante pesados, los bloques de script también, líneas de script que son escritos o con las que son manejados estas páginas son bastante altas, y si vemos los frameworks de scripts utilizados, y ahí vemos un poco la leyenda donde tenemos jQuery, el de Yahoo, Prototype, MooTools, Scriptalius y otros tal vez más personalizados, pues eso nos hace pensar cuál es el periódico que carga más rápido. Y si vemos las estadísticas nos vamos a este, ¿no? Al número 2. No es el que tiene menos tamaño de kilobytes, sin embargo, cuando empezamos a analizar las diferentes partes con las que lo componen, pues vemos que a diferencia del periódico número 4 que tiene un pequeño número de kilobytes, pues tiene menores líneas de código. Además, el tipo de frameworks que utiliza, pues también hace que sea muchísimo más eficiente. ¿Cuál será el periódico más lento? Pues bueno, tenemos este, no es el más grande tampoco, ni es el que
tiene más líneas de script. Sin embargo, vemos que no utiliza frameworks comunes o frameworks de la comunidad que son bastante eficientes, que han pasado por mucho trabajo, sino que utilizan otro tipo de scripts, inclusive scripts hechos en casa, lo que hace que no se puede comparar el rendimiento con estos otros manejados por la comunidad. Entonces veamos a dónde se va ese tiempo. Hay que entender también pues la ejecución de las diferentes partes del navegador y en dónde se ejecutan. Entonces para eso también tenemos que entender cuáles son los subsistemas que componen al navegador de Internet Explorer. Tenemos aquí pues una serie de subsistemas que van a ir trabajando poco a poco y en conjunto para hacer esto. En primera instancia tenemos la parte de red, que es la que maneja los requests y los responses, de los cuales pues vamos a ir pasando los recursos que se reciben a los subsistemas de HTML y CSS para ser parseados y crear los árboles de sintaxis. De ahí también pues vamos a manejar lo que son colecciones, y de ahí vamos a pasar a lo que es los archivos de JavaScript y empezar a hacer el parseo desde el intérprete. Vamos a tener también la parte de marshalling, que es la comunicación que va a existir entre los diferentes subsistemas, la parte del DOM, que se genera a partir de los árboles parseados. Tenemos la parte de formato, que le da el formato a los diferentes elementos, la construcción de los bloques de elementos y el layout. Este layout pues significa es cómo se va a conformar la página antes de ser pintada, que se hace en el último subsistema, que se hace a la pantalla, ¿no? Entonces veamos en qué parte de estos subsistemas pues se va la mayor parte del tiempo. Como vemos aquí, esto es un análisis de estos mismos periódicos y vemos las diferencias y hacia dónde se van. Como vemos, el rendering pues es uno de los más grandes y de los más pesados, pues esto es en donde se pinta y en donde vamos pues a implementar la gran mayor parte de ejecución gráfica. Y esto pues bueno, lo estamos pasando ahora al hardware, y con eso podemos pues minimizar y hacer muchísimo más eficiente estos casos. Luego tenemos también la parte de formato. Esto significa poder agarrar los elementos y darles en base al CSS pues el formato y los estilos necesarios. También vemos acá que la parte de JavaScript es la otra parte pues muchísimo más grande, muchísimo más pesada. Entonces, como podemos ver, el equipo se enfocó en hacer esto lo suficientemente eficiente para que pues la página pueda cargar lo más rápido posible, y a partir de ahí poder ir haciendo tune-up conforme el usuario ejecute o interactúe más con la aplicación. Si vemos alrededor de la distribución promedio entre los periódicos, el rendering y el JavaScript se llevan la gran mayor parte, además de la parte de formateo y de layout. Entonces, como vemos, estos dos bloques son los que nos vamos a tener que enfocar más, y pues en los cuales vamos a tener que poner muchísimo más atención a la hora de que nosotros pues hagamos nuestros sitios, ¿no? Ahora, si lo comparamos esto en una distribución promedio con sitios Ajax, vemos que no cambia, y sin embargo tenemos la parte de formateo muchísimo mayor, porque con los sitios Ajax vamos a estar interactuando y vamos a estar manipulando el DOM de manera muchísimo más activa, lo que hace que la parte de formateo pues se mantenga muchísimo más dinámica y en constante ejecución a lo largo del ciclo de vida de la página. Entonces, para eso tenemos que saber cómo priorizar, y en eso el equipo pues tuvo que saber qué y cómo ir afinando, ¿no? Como vemos acá, esta es la utilización del procesador en Internet Explorer 8, la versión anterior, y como vemos en dispositivos donde tienen diferentes cores o más de un core, que hoy en día pues la gran mayoría de sistemas pues tienen este tipo de configuración, vemos que en el segundo core pues eran muy pocas las tareas en las que se enviaban ahí, y muchos de eso, y en general pues unas poquitas de JavaScript, pero en general la gran mayoría se cargaba a lo que era el primer core. Si lo comparamos ahora con el nuevo intérprete de JavaScript, vamos a ver que a nivel de el primer core vamos a ver que la ejecución va a ser muy similar a la anterior, sin embargo muchísimo más eficiente gracias a los avances que se han hecho dentro de la plataforma. Pero en el segundo core vamos a mandar un compilador en background. Eso va a significar que vamos a poder analizar el código que se está ejecutando, y en aquellas aplicaciones web que tengan muchísimo código JavaScript o rutinas muchísimo más pesadas, vamos a poder enviarlas a un compilador,
y convertirlas en código nativo, las cuales van a ser muchísimo más eficiente su ejecución, van a ser muchísimo más rápido su distribución dentro del sistema y nos va a permitir pues hacer el sistema muchísimo más eficiente. Entonces, como vemos aquí, la utilización de los cores pues es muchísimo más nivelada. Inclusive, como vemos acá, si bien no inicia en el primer tiempo, hay una etapa de precalentamiento donde se cargan los scripts y poco a poco pues esa carga se va nivelando. Y lo que va pasando acá es que pues los diferentes scripts de la ejecución acá se van a ir mandando acá, sobre todo bajo el análisis que se hace para ir pues precompilándolos y devolviéndoselos al intérprete en rutinas nativas. Entonces, como ven, esto lo que hace es pues facilitar no solo la ejecución, sino también hacerlo muchísimo más eficiente y inteligente. Entonces esto pues va a ir mejorando con el tiempo, ¿no? A la vez también pues es importante notar que a la hora de que ustedes hacen uso de frameworks conocidos, Internet Explorer va a hacer de la manera inteligente precompilación de estos frameworks y poder reutilizarlos de manera muchísimo más expedita, por lo que esos frameworks él los va a ir de manera inteligente poniéndolos en el caché, de manera que la próxima vez que una página cargue y tenga el mismo script, pues ya va a poder jalarlo de ahí y ejecutarlo de manera pues muchísimo más rápida. Entonces tal vez veamos un poco cómo es la integración de JavaScript dentro de Internet Explorer 9, cómo ha cambiado esta integración y ver cómo el lenguaje de JavaScript ahora pues pasa a ser de primera clase dentro del navegador. En Internet Explorer 8, si bien hubo un gran crecimiento en eficiencia de lo que existía pues anteriormente, JavaScript tanto como VBScript se manejaban fuera del navegador y se comunicaban por medio de COM. Esto porque JavaScript era un componente más del sistema operativo. Entonces, parte de eso limitaba un poco el avance que se podía hacer en cuestiones de eficiencia y eso se le dejaba al sistema operativo. Con Internet Explorer 9, JavaScript pasa a ser parte del navegador y pues VBScript, dado que son algunos casos mínimos los que utilizan pues esta versión del script, se mantiene como COM, ahí un servicio aparte, pero JavaScript pasa a ser parte clave y de primera clase del navegador y también la integración que se hace con el DOM es muchísimo más directa, se comparten elementos muchísimo más que lo que se hacía antes. Ahora veamos cuáles han sido los avances en el motor de rendering en Internet Explorer 9 y sobre todo la parte de aceleramiento por gráficos. El crecimiento que ha existido en rendimiento entre el CPU y el GPU en los últimos años, bueno, inclusive en la última década, ha sido de magnitudes de avance. Esto porque la arquitectura o los cambios a la arquitectura que han existido a nivel de GPU han sido radicales y esto ha hecho que más y más aplicaciones pues puedan sacar provecho de este tipo de procesamiento y de esa manera poder liberar los recursos del CPU para otro tipo de tareas. Y esto es pues lo que hace Internet Explorer 9. El GPU ya no es solo para juegos, sino que pasa a un siguiente nivel en donde aplicaciones que en otros momentos no habrían hecho uso de este tipo de tecnologías, lo están haciendo ahora para poder no solo ser mejores ciudadanos dentro del escritorio, sino también para poder sacar provecho de capacidades que antes con el CPU no hubieran sido posibles. Entonces, si vemos y comparamos el uso tradicional de gráficos en los navegadores, y esto pues la gran mayoría de los navegadores actuales lo hace, las imágenes y el texto pasan al CPU, de ahí pasan al GPU y de ahí son presentados en la pantalla. Ahora lo que tratamos de hacer, pues bueno, es pasar todo ese tipo de elementos gráficos directamente al GPU y de ahí directo a la pantalla. Y esto sacando pues provecho de tecnologías como DirectX, DirectStudy y DirectWrite para que no tengamos que pasar por el CPU y podamos dejar el CPU para otro tipo de tareas de procesamiento de mayor peso y a la vez para otras aplicaciones, ¿no? Entonces, ahora que ya ustedes han visto un poco de contexto en cuanto a los cambios que han existido a nivel de arquitectura dentro de Internet Explorer 9, veamos qué tipo ahora de mejores prácticas podemos poner en ejecución dentro de nuestros sitios y páginas web para lograr que tus sitios vuelen en los navegadores modernos. Entonces, para eso he dividido estas mejores prácticas en 6 principios de rendimiento. El primero es responder rápido a los requests de red. El segundo, minimizar los bytes bajados. El tercero, estructurar
estructurar eficientemente el lenguaje de marcado de nuestras páginas. El cuarto nos vamos a enfocar en lo que es optimización del uso de medios, y en el 5 y en el 6 vamos a estar hablando no solo de escribir JavaScript eficiente, sino también de conocer a fondo lo que tu aplicación está haciendo, conocer y volvernos un poco más conscientes de lo que hacen nuestras aplicaciones debajo de las cortinas, ¿no? Entonces, iniciamos con el principio número 1, y eso es responder rápido a los requests de red. Como vimos en el modelo de los subsistemas, el primero pues es el de red, el que maneja lo que son los response y los requests de HTTP. Y para eso pues tenemos que responder de la manera muchísimo más rápida, y eso es evitar redireccionamiento. Deberíamos de tratar no solo de evitar que hayan redireccionamientos a las páginas, sino también redireccionar a subdominios en los requests, y en eso de manera de que no tengamos que hacer, para poder llegar a la página, múltiples requests: uno, para saber a dónde tenemos que ir, y dos, hacia ir a traer pues los recursos necesitados, sino que ojalá donde vayamos en el primer momento recibamos respuesta de contenido. Esto también va de la mano con redirecciones inmediatas por medio de tags o redirecciones por tiempo. Aquí vemos un ejemplo que es redirecciones inmediatas, y esto es un truco que se hace para pues redireccionar a los usuarios de una página a otra, sobre todo cuando cambiamos de contenido. Y esto lo que hace es hacer que la experiencia sea muchísimo más lenta, ya que se van a tener que hacer no solamente lo que se llaman como dos round trips o dos viajes, sino también que se va a tener que parsear este contenido para saber que tenemos que movernos ahora al sitio de News 2. Y la redirección por tiempo es aquella, pues no, si ustedes han visto que hay sitios que dicen esta página va a ser redirigida en 5, 4, 3, 2, 1 segundos, y después te redirigen. Eso es completamente ineficiente. Mejor hacemos los cambios desde el lado del server, de manera de que cuando lleguemos a un sitio, él ya nos envíe el contenido del cual estamos esperando, ¿no? Y de esa manera pues minimizar no solo ese tiempo de lag que existe entre los requests, sino también los diferentes viajes que vamos a tener que hacer al servidor. Y no solo es malo para el servidor porque están consumiendo datos, sino también en la experiencia de usuario, porque el usuario va a tener que esperar más tiempo. Entonces, si vemos ahí la parte de responder rápido, pues también significa minimizar el tiempo de respuesta del servidor. Como les decía, el navegador va a hacer un request al servidor web. Este puede que vaya a la base de datos o a ir a recoger información de negocios del sitio y volver. Y eso va a hacer pues que haya cierto lag en el tiempo en que construimos la página. Entonces lo que tenemos que hacer es pues de manera más eficiente poder reducir ese tipo de información, haciendo caché de datos en el servidor, utilizando tecnologías como Memcache para eso, y de manera que muy rápidamente podamos construir la página de contenido y enviársela al usuario. Eso también funciona a nivel de contenido, y ojalá podamos distribuir cierto contenido estático a lo largo de redes de distribución, o CDNs como se conoce en inglés. Eso nos va a permitir, en vez de hacer dos caminos largos, vamos a poder poner caminos en medio o pequeñas navecitas de contenido, al cual vamos a poder redirigir a nuestros usuarios de manera que el contenido esté muchísimo más cerca de donde ellos residen, ¿no? Lo mismo también es el poder maximizar conexiones concurrentes. De la mano de poder distribuir el contenido en redes como CDNs, eso nos va a permitir que hayan diferentes dominios y por ende poder sacar provecho de conexiones concurrentes. Cada conexión concurrente podemos tener a un dominio hasta 6. Sin embargo, si tenemos otro dominio en medio, vamos a poder duplicar esto hasta 2. Entonces a veces es bueno tener imágenes en dominios distintos a los del contenido, de manera que el navegador pues pueda sacar provecho de lo que se llaman downloads paralelos y poder darle al usuario el contenido muchísimo más rápido. Parte también, pues no solo de usar conexiones paralelas, es la parte de reutilizar conexiones. Y lo que ven ustedes aquí, pues es lo que normalmente o comúnmente podrían ver si ustedes pues analizan el footprint de los requests o de los responses. Y como ven acá, parte de eso es pues mantener la conexión cerrada. Sin embargo, esto es bastante caro, sobre todo en conexiones SSLs que son encriptadas, y la mejor práctica es poder mantener esto abierto. Esto que ustedes ven acá también, pues es una configuración que hasta hace un año andaba por default del servidor Apache, y esto era no mantener conexiones abiertas, sobre todo en SSL, por un bug que tenía Internet Explorer del 3 al 5. Y esto pues si ustedes pues tienen que soportar este tipo de browser, pónganle atención. Si no, remuevan este tipo de configuración, porque va a hacer que las respuestas sean muchísimo más lentas. Lo que necesitamos hacer entonces es mantener
la conexión abierta lo más que podamos, sobre todo si vamos a estar bajando más recursos desde esa conexión o desde ese servidor, y a la vez limpiarlo de nuestras configuraciones de manera que podamos sacar provecho de todo el preproceso de conexión que se hace cada vez que se hace un request nuevo. Entonces, como ahora ustedes ya han visto cómo pueden minimizar el tiempo de respuesta de los requests hacia el usuario, veamos entonces cómo podemos minimizar los bytes que se bajan en cada request. Y para eso vamos a empezar por compresionar el tráfico, y eso lo podemos hacer gracias a tecnologías como gzip, que la gran mayoría de los servidores web hoy en día lo soportan, y de la misma manera los browsers. Entonces vamos a ver que dentro del request que se hace, el servidor va a mandar cuáles son los encodings que él acepta, y entre esos va a poder definir que él acepta gzip, y del lado de la respuesta nosotros vamos a poder encodiar esa respuesta como gzip. Lo que estamos a hacer es agarrar todo el contenido de la respuesta, compresionarlo, mandarlo por la red y minimizar el contenido que viaja por la red, y de la misma manera minimizar el contenido que le llega al otro lado, ¿no? También vamos a poder minimizar los bytes proveyendo contenido cacheado. Eso quiere decir que en la respuesta que nosotros damos vamos a poder definir cuándo expira este tipo de contenido, de manera que la próxima vez que se haga un request vamos a poder compararlo contra la fecha de expiración, y si todavía es válido vamos a jalarlo del caché local del cliente y no tener que hacer un request al servidor, y hacer mucho más rápida la respuesta del lado del cliente. También vamos a poder, conforme esto del caché, mandar requests condicionales. Esto quiere decir que vamos a poder revisar cuándo fue la última vez que diferentes elementos o recursos fueron modificados, de manera que nosotros vamos a poder compararlo contra lo que tenemos ya en el cliente y poder reutilizarlo si así fuera necesario. Otro de los elementos de los cuales vamos a poder hacer caché del lado del cliente o en el navegador van a ser los requests de datos, y esto pues vamos a poder hacerlo de manera automática si utilizamos algún tipo de framework como en jQuery, en donde por default vamos a poner el caché pues en verdadero, y lo que va a hacer es que jQuery lo va a poner dentro de los metadatos del request y así bajar una copia al cliente, y la próxima vez que se hace la llamada pues lo va a jalar del caché. Sin embargo, lo van a poder apagar si fuera así el caso, pero esto nos va a permitir por lo menos mantener del lado del cliente datos como información de catálogos que posiblemente no van a cambiar o cambian poco a lo largo del tiempo, y vamos a poder minimizar eso la próxima vez que estemos construyendo la página. Además, es importante estandarizar la capitalización en nombres de archivo. Esto significa ponerlos o todos en minúscula o todos en título, pero no mixear este tipo de modelos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a cambiar la capitalización, lo que va a hacer es que el navegador lo va a ver como dos elementos distintos y va a hacer el request de los dos elementos distintos, aun cuando al final el server envíe el mismo elemento. Entonces es importante estandarizarlo a uno solo y apegarse a él a lo largo de toda la utilización de esos recursos en nuestro sitio y en las diferentes partes de nuestras páginas, para poder hacer uso del caché de manera muchísimo más eficiente. Ahora pasamos a un principio número 3. Ya hemos cubierto cómo responder rápidamente a los requests del usuario, cómo minimizar los bytes que se bajan, y ahora vamos a enfocarnos en estructurar efectivamente el lenguaje de marcado, de manera que el browser pueda no solamente parsearlo de manera muchísimo más eficiente, sino también que la respuesta sea mucho más rápida al usuario. Y lo primero de eso es los modos en que se cargan las páginas, y esto significa el motor de layout que el browser va a estar utilizando para presentar sus páginas o el lenguaje de marcado. Como podemos ver acá, hay 4 modos con Internet Explorer: el Quicks Mode, que se asocia a páginas que fueron hechas con el target en Internet Explorer 6 o anteriores, el modo de Internet Explorer 7, el de Internet Explorer 8 y el de Internet Explorer 9, que es el estándar de HTML5. En el caso de estos, Internet Explorer 9 tiene dentro de sí mismo el motor de layout de Internet Explorer 7, lo mismo con el de Internet Explorer 8, haciendo que pues las páginas que ustedes hicieron haciendo target a estos browsers van a poder ser rendereadas de la misma manera o de la manera en que ustedes están esperando. Sin embargo, con el Internet Explorer 9 lo que queremos es pues pasar a la parte de doctype. Eso significa que desde ahora en adelante ustedes deberían de estar escribiendo código estándar, o sea, el código interoperable que ustedes escriben, que corre en otros browsers, el mismo código pues va a correr
en Internet Explorer 9 y a partir de ahora pues nos empezamos a mover ya hacia un mundo estándar donde el código corre en diferentes browsers de la misma manera que se espera. Ahora bien, si necesitas especificar los modos de compatibilidad, hay dos formas de hacerlo, una por medio del meta tag y la otra por medio del encabezado. Sin embargo, es recomendable utilizarlo por medio del encabezado en vez del meta tag. ¿Por qué? Porque por medio del encabezado el navegador va a poder preparar a priori el parser que va a utilizar para crear el layout o el engine de layout versus que cuando lo hacemos por medio del meta tag lo va a hacer muchísimo más lento. Entonces es importante, pues si en lo posible, poder hacerlo a este nivel y ir transicionando poco a poco el código a modelos muchísimo más estandarizados que estos antiguos, ¿no? Ahora vamos a empezar a hablar sobre la posición de diferentes pues elementos dentro de nuestras páginas y vamos a empezar por los links a style sheets. Estos deberían de ir en el top de la página, lo más al top que podamos hacerlo. ¿Por qué? Porque conforme vamos a ir parseando el contenido de los elementos, vamos a poder romper esto y poder preprocesar los estilos de manera paralela que el marcado y por ende ir poder construyendo el layout y los formatos de manera muchísimo más eficiente que poniéndolos abajo. Entonces nunca los debemos de poner al final de la página porque vamos a tener que, una vez parciado, devolvernos de nuevo a ir armando el árbol. Entonces si lo hacemos de modo priorizado, pues vamos a poder hacerlo muchísimo más eficiente y a veces, en algunos casos, hacerlo de manera paralela. También es importante evitar el utilizar el import dentro de las jerarquías de estilos. ¿Esto por qué? Porque esto lo que va a hacer es que vamos a reiniciar el proceso de networking. Y se acuerdan ustedes el modelo de los subsistemas. Una vez que el modelo de networking ha pasado, deberíamos de continuar hacia adelante y no devolver el ciclo. Y cuando hacemos imports, lo que significa es que vamos a tener que poner en pausa la construcción de el árbol de sintaxis de los estilos, hacer un request nuevo, parsearlo y ir armándolo de manera dinámica, de manera que esto es mucho menos eficiente que si todo estuviera en un mismo archivo. También hay que evitar agregar estilos empotrados o en línea dentro de los elementos. ¿Esto por qué? Porque cada vez que el compilador se encuentre este tipo de elementos va a tener que reiniciar el proceso de formato y va a echar para atrás todo lo que hemos avanzado. Entonces lo que vamos a hacer es crear ciclos innecesarios dentro del proceso de formato y dentro del proceso de layout de la página, ¿no? Y también es importante solo incluir estilos necesarios o aquellos que vamos a utilizar dentro de la página y no mandar una lista completa de estilos en una página cuando esos van a estar pues divididos en diferentes páginas a lo largo de nuestro sitio. Entonces es importante poder hacer estas divisiones de la manera más eficientemente posible, de manera que el árbol de sintaxis que se cree con los estilos que vienen dentro de la página los vayamos a utilizar y no vayamos a hacer trabajo innecesario dentro de el mismo proceso de la página. De esa manera que los estilos que se computen van a ser aquellos que van a ser utilizados y no aquellos que fueron hechos para otras páginas de las cuales pues no estamos haciendo necesarios. De la misma manera, cuando lleguemos a esas páginas no vamos a tener que estar compilando código que era destinado a otras páginas y no a esas, ¿no? Y ahora, como ya pudimos ver pues qué tipo de cosas deberíamos de evitar y cuál es la mejor manera de hacerlo dentro de nuestros elementos de mercado, vamos a ver cómo podemos optimizar el uso de medios dentro de nuestros sitios, ¿no? Y para eso lo primero es los formatos de imagen. Deberíamos de usar aquellos que son estándares. PNG y JPG son elementos que no solamente con implementaciones muchísimo más eficientes, sino que también son estándares de la industria, ¿no? Entonces podemos utilizar PNGs para lo que son elementos del sitio web o logos, aquellos que pues van a poder tener transparencias. JPGs para lo que son fotografías y JPG XR para fotografías de alta resolución. JPG XR es un nuevo formato que fue incorporado al grupo de estándares de fotografías. Antes era conocido como Microsoft Photo High Definition y ahora pues bueno ya está incorporado dentro del estándar y nos va a permitir mandar imágenes de muy alta resolución
en tamaños pequeños. Ahora, no te dejes distraer por otros formatos como el GIF o el TIFF o los BMPs o inclusive el WebP. ¿Por qué? Porque estos son formatos que no han sido optimizados en los browsers modernos porque son en algunos pues formatos de imágenes, algunos legacy, algunos pues son para casos muy específicos. Entonces mejor enfocarnos en PNGs y JPGs lo más que podamos. Otra manera de hacerlo es usando imágenes en resoluciones nativas y no pasando imágenes que son muy grandes y esperando que el browser pues las escale. ¿Por qué? Porque esto significa no solo vamos a tener que bajar las imágenes en alta resolución consumiendo muchísimo más ancho de banda, sino también que vamos a perder tiempo haciendo todo el cálculo matemático para escalar la imagen a tamaños muchísimo más pequeños. Entonces es mejor utilizar las imágenes en las resoluciones nativas a priori, de manera que ese proceso lo hagamos solamente una vez, reduzcamos el consumo de ancho de banda y también el del procesamiento del lado del cliente. Ahora, con esto de las imágenes, tratemos de minimizar la cantidad de imágenes que mandamos. A veces tratamos de mandar imágenes, iconos y logos para todos los diferentes servicios que queremos soportar. Esto lo podemos hacer utilizando sprites. Entonces, en vez de tener pues una cierta cantidad ilimitada de imágenes, podemos hacer es utilizar sprites. Eso es una imagen con un montón de imágenes por dentro y después podemos hacer uso de tecnologías de backgrounds que se mueven para poder definir cuál es la imagen que nosotros queremos, ¿no? En este caso, si usamos múltiples archivos, vamos a tener 6 imágenes, o sea, vamos no solo a hacer el max out de las conexiones en paralelo de las cuales tenemos capacidad en el browser a un mismo dominio, sino que vamos a tener que hacer 6 preprocesos de conexión y vamos a terminar bajando 96K por cada una de estas imágenes. En cambio, si lo hacemos utilizando un sprite, jalamos una sola imagen con todas las imagencitas que vamos a utilizar, lo cual es una sola conexión y el tamaño se ve muchísimo mayor reducido porque vamos a reutilizar colores dentro de la paleta y lo podemos bajar hasta un 21K, haciendo muchísimo más rápido no solamente el bajado de los datos, sino también pues el rendereo del mismo dentro de nuestros sitios. Importante, crea tus propios sprites a mano, no utilices servicios web o aplicacioncitas que hagan esto por vos. ¿Por qué? Porque ellos no lo hacen optimizado. Estos son procesos que simplemente lo que hacen es pegar las imágenes de manera serial y mandártelas. Veamos un ejemplo. Acá nosotros simplemente le mandamos a un servicio esta imagen y el servicio no es lo suficientemente inteligente para saber que estamos mandando dos logos y además estamos desperdiciando un montón de espacio en blanco que incrementa el tamaño de la imagen. Entonces eso lo podemos pues reducir significativamente si lo hacemos a mano. Eso no nos va a tomar pues más de unos cuantos minutos y la mejora en rendimiento pues va a ser mucho mayor del lado del cliente a la hora de que no solo estén bajando el recurso, sino también a la hora de que el mismo se esté pintando. Parte de esto también va a ser el poder reemplazar imágenes con gradientes en CS3. ¿Esto por qué? Porque nos va a permitir hacer uso optimizado de las implementaciones del navegador sin que tener que hacerlo por medio de imágenes. Es muchísimo más pesado. Además, los navegadores tienen implementaciones muchísimo más eficientes para hacer gradientes que a la hora de implementar en los modelos de imágenes, sobre todo si estas tienen transparencia. Lo mismo sucede con las imágenes de bordes. Hasta hoy en día y antes de HTML5, para nosotros poder utilizar bordes redondeados teníamos que hacerlo pues con una serie de imágenes y ahí teníamos que romper la imagen redondeada en ciertos pues esquinas y grupos que se iban a repetir de manera de formar eso de manera artificial. Ahora lo podemos hacer de manera nativa gracias a los elementos de el radio del borde, ¿no? Y entonces de igual manera vamos a poder hacerlo de manera muchísimo más eficiente. Otro de los nuevos estándares dentro de HTML5 y que son ahora soportados por la gran mayoría de browsers modernos es el poder utilizar lo que se llaman data URIs. Esto implica poder mandar dentro del source de la imagen datos, o sea, el binario. Y eso nos va a permitir reducir las conexiones y las bajadas que vamos a tener que hacer al servidor y poder hacerlo de manera automática dentro de la misma página. Y con eso pues vamos a tener que bajar solo un recurso del servidor y vamos a poder pues implementarlo o ejecutarlo de la misma manera de que si fuera una imagen aparte, ¿no? Esto también pues incluye a lo que son imágenes grandes, las cuales en vez de hacerlas por medio de datos las vamos a poder reemplazar por
SVGs en línea. Entonces eso nos va a permitir de manera eficiente generar esas imágenes del lado del cliente, proveer además la facilidad de que con herramientas de accesibilidad, si tenemos que hacer zooming a la imagen, podamos mantener la consistencia del vector y no que se nos pixelee conforme hacemos ese tipo de zooming. Ahora, es importante evitar paths muy complejos desde los SVGs. ¿Por qué? Porque esto, pues bueno, va a recargar el procesamiento dentro del lado del cliente, entonces hay que tener un balance entre lo que podemos hacer con SVGs, con imágenes, y lo que podemos hacer con gradientes en ese caso, ¿no? A nivel de video también es importante poder utilizar imágenes de prevista, esto para mejorar la experiencia del usuario y también para evitar que el browser tenga que preprocesar el video para jalar ese primer thumbnail. Entonces esto lo podemos hacer de manera muy sencilla, agregando una imagen de prevista, mejoramos la experiencia del usuario y mejoramos también la eficiencia con que nuestros sitios pues se ven renderizados. También importante sacar provecho de transformaciones en CS3 para poder no solo moverlos, rotarlos y transformarlos, sino también para poder construir elementos nuevos a partir de él y además poder utilizar animaciones dentro de las mismas. Avanzando un poco eso, pues proactivamente baja tu próximo recurso. Bing lo que hace es que la imagen del próximo día la baja el día anterior, de manera que el día que visites Bing, esa imagen ya va a estar siendo cachada dentro del cliente. Esto sucede en el background sin que nos demos cuenta, y esto mejoramos la experiencia del usuario por mucho. ¿Por qué? Porque la próxima vez no va a tener que esperar mientras que la imagen se baja, sino que simplemente ya está disponible para que él haga uso de eso. Entonces, proactivamente vamos a poder ir tomando ciertas decisiones para que podamos pensar un paso más adelante lo que las tareas que el usuario va a llevar a cabo, de manera que cuando él las haga, pues ya estemos listos con los recursos necesarios y lo podamos manejar de esa manera. Vamos avanzando. Ya vimos todo lo que tenía que ser con marcado, medios y maximización del rendimiento a la hora de pues los bytes que consumimos y de las respuestas que hacemos. Ahora, ¿cómo hacemos para hacer nuestro JavaScript más eficiente? Esto va a ser como el cerebro de nuestras aplicaciones. Y para eso, muy importante, empecemos con lo primordial. Hasta hoy en día nosotros hemos estado acostumbrados, nos han enseñado a que los archivos de script se linkean dentro del head. Esto es una mala práctica. Sin embargo, la gran mayoría de sitios que podemos ir y buscar los vamos a encontrar de esta manera, porque los motores de JavaScript han cambiado sustancialmente durante los últimos años, y como vimos en los subsistemas del navegador, el procesamiento de JavaScript es parte esencial del procesamiento de los diferentes elementos del DOM. Y lo importante es no romper el proceso. El proceso de parsing es un proceso top-down. Eso quiere decir que en el momento en que nos encontremos elementos de por medio, vamos a tener que ejecutarlos. Y JavaScript es un lenguaje interpretado. Eso implica que cada vez que nos encontremos un tag de script, vamos a tener que poner pausa al proceso de parseado del contenido, ejecutar el JavaScript y luego volver. ¿Por qué? Porque dentro de eso mismo JavaScript se puede estar generando código del marcado. Entonces, para eso el browser va a poner en pausa el proceso de parsing, va a ejecutar el JavaScript y va a volver. Y esos son minutos preciosos que luego vamos a necesitar a la hora de pintar el sitio a nuestros clientes. Entonces, para eso es importante pues ponerlo abajo. También hay que evitar poner JavaScript en línea, como les decía, porque nos van a parar la ejecución y nos va a ir a ejecutar ese JavaScript en paralelo. Entonces, recordemos poner los JavaScript abajo, de manera que ya una vez que estén parseado el código del marcado, ya una vez que estemos casi al final de eso, pues simplemente podamos deferir el parsing del script al intérprete y a partir de ahí pues continuar la ejecución. Esto además nos va a permitir también hacer un uso de JavaScript mucho más eficiente. ¿Qué pasa con script que tienen que ir en el head? Bueno, a esos les vamos a poder poner un tag de defer que lo que dice es ok, lea este script pero no me lo ejecute sino hasta el final. Eso quiere decir que no vamos a depender de ese script para parsear el resto del contenido, sino que continúelo y ejecútelo luego, ¿no? También es importante remover código duplicado. Ya una vez que tiramos el código hacia abajo, también tenemos que ver que no estemos duplicando llamadas a los mismos archivos. ¿Por qué? Porque esto significa que el browser va a procesar estos archivos de manera doble.
y nos va a causar pues doble trabajo, ¿no? Y eso pues es importante. Además, es importante estandarizar a un solo framework. Muchos casos nos hemos encontrado con andamos buscando una solución a un problema que tenemos. Nos encontramos y nos damos cuenta que con un framework se puede hacer sencillo. Venimos, agregamos ese framework y continuamos. Luego otro día nos encontramos con otro problema, nos encontramos que con otro framework se puede también hacerlo, lo agregamos. El problema es que nos vamos a encontrar con un montón de frameworks que no solamente hacen lo mismo, sino que son muy complejos. Y estos frameworks lo que van a poner es muchísimo más carga al intérprete cuando lo que vamos a terminar utilizando es uno o dos features del mismo. Entonces, mejor estandarizar un solo framework, seleccionar eso a priori dependiendo de las necesidades que tengamos y amarrarnos con ese framework, de manera de que al motor de JavaScript le sea muchísimo más sencillo la ejecución y no vayan a crear complicaciones o discrepancias en la manera en que un framework maneja un elemento y otro framework maneja otro elemento, ¿no? Además es importante no incluir script solo por ser cool. Vamos a lo mismo del slide anterior. Tenemos que ser conscientes en lo que hacemos y encontrar la manera más eficiente de hacerlo. Y cada vez que le vamos a agregar algo nuevo al sitio, pensemos qué tanto valor nos va a agregar esto a nuestro sitio versus el hit en eficiencia que vamos a tener. Y esto porque a mucha gente pues, nos interesa estar metiéndole cosas a los sitios sin pensar el clase de bulto que estamos haciendo a la ejecución del cliente y al final él no provee ningún valor para el usuario. Es importante también con el código que escribamos poder minimizar los caracteres. Podemos utilizar pues bueno herramientas que lo que hacen es ofuscar el código de JavaScript, no solamente renombrando variables, sino también renombrando funciones y eliminando todos los tipos de elementos que si bien están hechos para nuestra legibilidad, de nada sirven del lado del cliente cuando se ejecutan. Entonces, en vez de, en este ejemplo tenemos pues un método de suma que suma dos números y vamos a poder remover los espacios en blanco y poder hacerlo todo en una sola línea, removiendo bytes que en otro momento serían enviados. Lo mismo también con la compactación de métodos. Vemos acá que aquí cambiamos variables, ¿no? Pasamos de un número 1 a la letra A, número 2 a la letra B y podemos hacer pues la sumatoria. Esto nos va a permitir reducir el número de caracteres y poder pues enviar menos bits por el pipe de internet. También es importante minimizar aquellos métodos que son inlining. Si una función lo único que hace es llamar a otra función, entonces es más fácil simplemente reducir el árbol de llamadas y hacerlo todo en una sola función, como en este caso que vemos acá, donde pasamos de 72 caracteres a 37, casi que la mitad de caracteres que son enviados por el pipe. Otro de los elementos importantes, y esto sobre todo cuando estamos escribiendo nuestro código, es que estamos acostumbrados a inicializar el código al partir del evento de load. ¿Y esto qué es el problema que sucede? Que para ese método de load que funcione, tenemos que esperarnos hasta que toda la página y todos los recursos hayan sido cargados. Sin embargo, si nos amarramos al evento de DOM-COUNTED-LOADED, lo que nos vamos a amarrar es simplemente al marcado y todos aquellos otros elementos diferidos como imágenes, como recursos de medios, pues mientras que se cargan en paralelo nosotros vamos a ir a poder haciendo cosas en nuestro código. Entonces es importante, en vez de apegarnos al método load, es mejor apegarnos al método de DOM-COUNTED-LOADED y vamos a ver que es muchísimo más rápido. Y para eso, pues bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo donde vamos a ver la gran diferencia que hace si nos amarramos al DOM-COUNTED-LOADED evento versus si lo hacemos al evento de load. ¿Ok? Entonces veamos cómo funciona. Y bueno, estamos acá en Bing con Internet Explorer 9 y lo que vamos a hacer es que vamos a abrir un sitio que está pues específicamente hecho para enseñarnos la diferencia entre cargar sitios con el DOM-COUNTED-LOADED versus cargarlo utilizando el evento de load. Entonces acá lo que tenemos son dos funciones que lo que hacen es cargar imágenes, ¿no? Inclusive estas dos están en el caché y vean lo que ha durado, 9 segundos casi de diferencia mientras terminaba de cargar esta imagen que no estaba en el caché versus lo que duró pues mientras nos tiró este evento. O sea, es increíble lo que podemos hacer nosotros con nuestras aplicaciones si en vez de estar escuchando el evento de onLoad hacemos en el evento del onDOM-COUNTED-LOADED, ¿no? Como pudieron ver, el cambio pues
es bastante drástico y nos va a permitir hacer muchísimo más eficiente nuestro código. Eso también va a estar asociado a si podemos simplemente activar código de JavaScript bajo demanda. Sitios como los de Gmail o los de Hotmail o otros por el estilo, que son sitios de mucha demanda en JavaScript, lo que hacen es que bajan diferentes features de JavaScript conforme sean necesarios. El JavaScript para componer un correo se carga únicamente cuando va a ser necesario pues componer ese correo y no a priori de todo el load de la página. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer muchísimo más eficiente la ejecución y la compilación de código, y además nos va a hacer pues muchísimo mejor la experiencia del usuario sin tener que hacerlo esperar, no solo porque se baje el código, sino también por la ejecución de ese código. Entonces vamos a poder ir creando o ir bajando features conforme los vayamos utilizando desde JavaScript. Asociado a eso y hablando un poco de los datos que comentábamos anteriormente o más antes en la presentación, es importante pensar en JSON antes que es XML. XML estuvo en boga para muchos casos, sobre todo para servicios web, hace unos cuantos años. Sin embargo, JSON ha venido tomando pues muchísimo más preponderancia en los últimos años. ¿Por qué? Ya JSON es muchísimo más eficiente no solo en la presentación de los datos, sino también a la hora de parsear esos datos a objetos. ¿Por qué? Porque JSON es una serialización de objeto versus XML, que es una representación de objetos en texto. Entonces vamos a darnos cuenta que la cantidad de caracteres que vamos a mandar de datos en línea pues van a ser mucho menores dentro de una representación JSON que lo haríamos con una representación de XML. Entonces, como podemos ver aquí en este ejemplo, estamos mandando el mismo objeto y podemos ver que la diferencia de contenido pues es bastante alta. Además, utilizando JSON vamos a poder utilizar pues métodos JSON nativos dentro del browser, lo que hace muchísimo más eficiente este tipo de procesos que si lo estuviéramos haciendo de manera manual. Ahora, ¿qué pasa con expresiones regulares? Y esto pues tiene sus pros y sus contras cuando las utilizamos. Muchos hemos estado utilizando expresiones regulares durante muchos años de manera de agregar ciertas validaciones del lado del cliente. Sin embargo, hay sitios que se han ido mucho más allá y han agregado expresiones regulares, inclusive diccionarios de expresiones regulares, aun cuando no las necesitan. Entonces es importante pues utilizar expresiones regulares con cautela, sobre todo porque las expresiones regulares son compiladas por default. Eso quiere decir que van a ir al compilador de background y vamos a tener que esperar hasta que esto suceda para poder utilizarlas. Entonces vamos a estar cargando el compilador con tareas que posiblemente no son necesarias. Unos ejemplos que nos encontramos por ahí son sitios que tienen hasta 10.000 expresiones regulares en línea y solo utilizaban dos. Entonces es importante pues tener cuidado cuando los agregamos, lo mismo que como hablamos anterior, ponerlo en una balanza y ver el tipo de valor que agrega la experiencia versus simplemente ponerla por ponerla, ¿no? Lo mismo sucede con los números flotantes de doble precisión. Tratemos de utilizar el ceil y el floor mientras podamos y si es necesario. ¿Por qué? Sobre todo si vamos a estar utilizando esto con tiempos. Porque si nosotros hacemos cosas como estas de dividir números, él nos va a tirar todo el contenido y va a ser el uso o el procesamiento de estos datos muchísimo más ineficiente que si manejáramos números muchísimo más pequeños, de menos precisión, pero que nos dan el mismo resultado, ¿no? Ahora hablemos qué pasa con las interacciones con el DOM. El motor de DOM que viene incluido dentro de Internet Explorer 9 es bastante eficiente. Sin embargo, no por eso tenemos que hacer todo lo que queramos. Es importante poder minimizar las interacciones porque eso significa que cada modificación que le hagamos nosotros al DOM va a incluir el reformateo, el re-rendering, el volver a calcular el layout de el sitio y desplegarlo. Entonces es mejor pues ir haciendo esos cambios de manera en batch como lo podamos manejar. Lo mismo cuando lo estemos trabajando. Es mejor utilizar métodos nativos del DOM que estar haciéndolo nosotros de manera manual, porque estos métodos pues ya fueron implementados de la manera más eficientemente posible que lo que nosotros podríamos hacer desde JavaScript, ¿no? También a la hora de poder hacer búsquedas dentro del DOM es mejor utilizar selectores para el acceso a colecciones que si lo hiciéramos manualmente traversando el DOM. Esto porque este tipo de métodos trabajan directamente sobre el árbol de sintaxis que está construido y no sobre texto o sobre el DOM como tal, como lo hacemos nosotros, ¿no? Es importante utilizar el inner HTML para construir tu página
en vez de otros elementos, ya que con esto minimizamos el impacto al árbol de DOM y lo va a poder manejar el subsistema de manera muchísimo más eficiente. Igual poder hacer todos estos cambios en lotes, como les decíamos, de manera que el golpe al árbol de DOM sea uno solo, podamos maximizar los recursos cuando se hagan y no estar haciéndolos a poquitos, ¿no? Entonces, importante mantener un DOM pequeño y saludable, bien estructurado, porque eso nos va a permitir pues de manera muchísimo más eficiente no solo armar el árbol de sintaxis, sino también la parte de layout y de rendering que vamos a estar haciendo con los formatos del mismo, ¿no? Entonces piensa alrededor de 1000 elementos por página, de manera pues que sean manejados de manera eficiente por las páginas, ¿ok? Y bueno, llegamos al último principio, ya una vez que hemos pues maximizado el uso de recursos de lo que hemos bajado, minimizar el tiempo de respuesta, hacerlo de manera correcta el código, la localización de los diferentes elementos. Tenemos que pensar pues bien en conocer lo que nuestra aplicación está haciendo. Muchas veces agregamos cosas en el calor de la necesidad, pero no pensamos en cómo está sucediendo eso por debajo, cuál es el impacto que están teniendo nuestras decisiones en el código, cuál es el impacto que tienen nuestras acciones a la experiencia del usuario final. Entonces veamos, cada página tiene dos formas de interactuar con el usuario. Una como respuesta a una acción del usuario, ya sea un clic o un gesto. Y la otra es por medio de timers, ¿no? En este caso podemos hacer un set timeout o set interval en donde pues cada cierto tiempo van a estar ejecutando. Sin embargo, hay que tener cuidado de las cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque el 25% de los top 100.000 websites del mundo tienen timers que están perdidos, o sea que el desarrollador no tiene control sobre los mismos, y eso hace pues bueno que pierda rendimiento la aplicación o el sitio y haga la experiencia de usuario pues muchísimo más lenta. Entonces para eso tenemos que entender un poco cómo funcionan los timers, tratar de minimizarlos en lo más que podamos y tratar de alinearlos entre ellos de manera de que podamos sacar mejor provecho no solo de el rendimiento de los procesadores, sino también de la forma de ejecución. En este caso vemos un ejemplo de una aplicación que tiene tres tipos de timers: uno que sucede cada 6 milisegundos, otro que sucede cada 10 milisegundos y otro que sucede cada 50 milisegundos. Tenemos que ponernos a evaluar si esos que corren cada 6 milisegundos pues podríamos tal vez traerlos, alinearlos a que corran cada 10 milisegundos, y tal vez esos que corren cada 10 milisegundos podríamos alinearlos con uno de 50. No sabemos, sobre todo hay que balancear un poco las tareas que estamos haciendo con la realidad del caso. Y eso nos lleva a un punto: muy posiblemente tus timers van a estar asociados a animaciones. Entonces es importante alinearlas al display frame rate, que es 16.7 milisegundos más o menos para 60 frames por segundo, o 33.4 si estás haciendo aplicaciones que tienen como target dispositivos móviles en los cuales el procesamiento es tal vez menor y podemos correr unos 30 frames por segundo. ¿Esto por qué? Porque más que eso pues no va a haber chance de que el usuario lo vea. Si ustedes corren animaciones con display frame rates o animaciones con rates de menos 16.7 milisegundos, esos procesos que se van a hacer por medio del usuario no los va a ver. El usuario va a ver lo que haya cada 16,7, que es el rate en el que refresca las ventanas. Entonces es importante poder no solo minimizar los timers que utilicemos dentro de una aplicación, sino que los traigamos a alinearse con este tipo de valores. Y es muy difícil que aplicaciones vayan a necesitar ejecuciones más a menudo que estas. Entonces es importante ser conscientes de lo que están haciendo ustedes, ser conscientes de lo que sus aplicaciones están haciendo mientras que están corriendo, y no simplemente dejarlas a la deriva agregando código que nos encontramos por ahí y simplemente pues abarrotando más y más y más. Y bueno, esto es todo lo que les quería hablar por hoy, así que vamos a ir recapitulando sobre estos principios. Acuérdense, señores, responder rápido a los requests de red, tratar de traer ese contenido, esos datos lo más rápido al usuario, minimizar los bytes que se están bajando, de manera que no solo minimizamos el ancho de banda, sino también minimizamos la respuesta que va a tener nuestro sitio a los usuarios. Estructuremos eficientemente el marcado, el lenguaje de marcado de nuestras páginas, de manera que podamos manejarlo de manera
pues muy rápida y no nos agregue pues trabajo innecesario a nuestros navegadores. Además, optimicen el uso de los medios, de imágenes, videos. Acordémonos tratar de manejar imágenes en resoluciones en las que se van a presentar, y si no, pues hacerlo nosotros del lado del servidor y minimizar pues los hits que pueden tener esto dentro de los procesos. Escriban JavaScript eficiente, esto no es difícil, simplemente se tienen que adherir a ciertas reglas y van a ver que, sobre todo si utilizan algún framework comunitario, pues que se va a hacer muchísimo más sencillo de lo que esperan. Y además, muy importante, conozcan lo que su aplicación está haciendo, no simplemente agreguen código por agregar y lo dejan corriendo. Traten de hacerlo de manera consciente, de manera en que ustedes agregan lo mínimo necesario para lograr el resultado necesario, ¿no? Como les decía, esta es una segunda presentación de un webcast de 4 que estamos haciendo. Espero puedan disfrutar el resto de los webcasts que hemos hecho. En realidad proveen mucho valor, sobre todo en este excelente navegador que Microsoft pone ahora a nuestra disposición. Y no solo eso, saquen provecho de la plataforma, de los estándares de HTML5 y hagan sus aplicaciones y sus sitios pues muchísimo más atractivos para sus usuarios. Algunos recursos adicionales antes de terminar: están estos 3 libros que es de la serie de alto rendimiento de O'Reilly, súper recomendados para que los adquieran y pues puedan mejorar muchísimo más sus skills en cuanto a rendimiento en sus aplicaciones. Y los dejo acá con 3 links para que vayan, instalen Internet Explorer 9 si no lo han hecho, continúen aprendiendo sobre rendimiento y cómo mejorar pues esto mismo en sus aplicaciones y sitios web, y manténganse actualizados. Desde Internet Explorer 9, el equipo de Internet Explorer en Microsoft pues ha cambiado drásticamente la manera en que ellos han venido trabajando hasta ahora. Ya se viene Internet Explorer 10, que se vislumbra pues muy cercano, inclusive pueden bajar un platform preview para que empiecen a hacer pruebas. HTML5 es muy importante para el futuro, estudienlo, apréndanlo, pónganlo en práctica. La verdad que lo que les puede agregar a ustedes de usabilidad en su sitio para sus usuarios pues va a valer la pena. Señores, mucho gusto, mi nombre es Gilbert Corrales y espero poder escucharlos y verlos en los próximos webcasts. Saludos.